Bueno, un cordial saludo a todas las personas que en este momento nos escuchan, tanto como hermanos como amigos. Todos son bienvenidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por seguir las enseñanzas, seguir las conferencias que damos por medio de Face y de YouTube. Me pueden ubicar como Luis Fernando Vélez. Muchas gracias por sintonizar y espero que obtengan pues una libreta y un lapicero para que en esta noche apunten los textos bíblicos. Bueno, mis hermanos, y mis amigos, vamos a dar en un tema muy precioso en esta hora de la noche. Un tema precioso de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es Jesús, en forma de pregunta, el mismo Jehová? ¿O es el mismo Jesús, Dios del Nuevo Pacto, el mismo Dios del Antiguo Testamento? Vamos entonces a responder esta pregunta que nos hemos hecho. ¿Será que es el mismo? ¿Jesús es el mismo Dios del Antiguo Pacto? ¿Jesús es el mismo Dios que habló con Abraham, con Jacob, con Isaac, con Moisés y hasta por allá con Adán y Eva? ¿O será que Jesús es alguien separado de ese Dios del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento? Yo pudiera tener un concepto, mis queridos hermanos, y decirle rápidamente esto y esto, si es o no es, pero el concepto de un ser humano vale poco y no salva a nadie. Mas el concepto de esto, mis hermanos, de la palabra de nuestro Dios, es lo válido y lo que salva al ser humano. Por eso el apóstol Pablo enseñó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque ella te salvará a los oyentes y a ti mismo. Esta palabra es la que da nos salvación. Los conceptos míos, los conceptos de las religiones, los conceptos de los hombres, para algunos serán muy válidos, pero son conceptos de hombres. Como dice la Sagrada Escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, mis hermanos, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Lo que voy a enseñar en esta noche lo vamos a expresar bíblicamente por lo que dice la Sagrada Escritura. No pensamientos e ideologías de hombres, sino lo que nos ha enseñado el mismo autor de la vida, el mismo Señor Jesucristo. Para este tema, mis hermanos, como ya les he dicho, en forma de pregunta, ¿es Jesús el mismo Dios del Antiguo Pacto? ¿Es Jesús el que andaba por Jerusalén, el mismo Dios que se le presentó a Moisés? ¿Es Jesús el mismo Dios que hablaba con Adán y Eva allá en el huerto del Edén? Respuesta: por medio de la palabra de nuestro Dios. Para poder responder, mis hermanos, a esta pregunta, primero tenemos que, preciosos hermanos, de entrar bajo la primicia, mis hermanos, de que Dios es uno y uno su nombre. Zacarías capítulo 14 y el verso 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Tenemos que entrar bajo esta enseñanza que nos ha dado el mismo Dios. Deuteronomios capítulo 6 y el verso 4, Dios enseñando a los antiguos. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Ya entendiendo esta parte, mis hermanos, que Dios es uno y uno su nombre, y bajo esa enseñanza que el mismo Dios nos ha dado, les dio a los antiguos y ahora nos ha dado a nosotros, a la iglesia del Señor, bajo esa enseñanza de que Dios es uno, vamos a entrar en materia a responder lo concerniente a esta pregunta. ¿Es Jesús el Dios del antiguo pacto? Jesús, aquel hombre que estaba en Jerusalén predicando las buenas nuevas de salvación, tal vez con sandalias empolvadas, con su vestido también igualmente empolvado porque era por las calles polvorientas de Jerusalén, tal vez hasta un poco despeinado, y todo ello por los vientos que hacían y todo ello. Aquel hombre que estaba allá, ¿será que él es el mismo Dios Espíritu que se presentaba a Adán y Eva? Que se le presentó a Manoah, padre de Sansón, que se le presentó a Abraham, Isaac y Jacob, y a David y a Moisés y a aquellos grandes profetas. ¿Será que ese hombre de Jerusalén es el mismo? Vamos a responder entonces bíblicamente. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Vuelvo y repito, si alguno hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ubicar entonces unos textos bíblicos, unos textos de la palabra de nuestro Dios. Libro del profeta Isaías, el capítulo 45 y el verso 21 en adelante. Libro del profeta Isaías, capítulo 45 y el verso 21 en adelante. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Por qué digo poderosa? Porque esta palabra es tan poderosa que salva al ser humano. Esta palabra es tan poderosa que da sanidad al ser humano. Esta palabra es tan poderosa que liberta al cautivo y así sucesivamente. Y esta palabra es tan poderosa que por medio de la palabra se hicieron los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Usted y yo fuimos hechos por la palabra de Dios. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Ya he colocado este mensaje en la presencia del Señor Jesús. Y yo sé que el Señor Jesús nos va a enseñar hoy su santa palabra. Isaías capítulo 45 y el verso 21 dice: proclamad. ¿Qué quiere decir proclamar? Anunciar. Es un mandato de nuestro Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice Jesús. Y en otra parte la gran comisión dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es proclamar, anunciar. Hay que anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Pero qué hay que anunciar? Vamos a anunciar de pronto lo que nos venga a la cabeza, los que nos vengan a la mente. O vamos a anunciar algo que nos inventamos, o de pronto una supuesta revelación que tuvimos por allá detrás de un árbol. O que usted y yo nos hayamos comido unos frijoles trasnochados y nos pareció que se nos presentó un ángel ahí y nos habló. No, vamos es a anunciar lo que está aquí escrito. ¿Qué está aquí escrito? La verdad de la palabra de nuestro Dios. Lo que usted y yo no nos imaginamos pueden ser mentiras, pueden ser suposiciones, pero lo que está aquí escrito es la verdad. Por eso el salmista dijo: tu palabra es verdad. Sigue diciendo Isaías capítulo 45 y el verso 21: proclamad y hacerlos acercarse, que se acerquen, y entren todos en consulta, todos. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? ¿Quién? Y luego se responde: sino yo, Jehová. ¿Qué es lo que él hizo oír desde el principio? Por eso hay que mirar el texto y los contextos. Vamos a ver qué nos enseñó Dios desde el principio. Eso es lo que hay que proclamar, lo que Dios nos ha enseñado desde el principio. ¿Qué dijo Dios
Jehová desde el principio, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ninguno otro fuera de mí. Eso es lo que hay que anunciar. No hay sino un solo Dios. Dice, ¿qué es lo que hay que anunciar? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ninguno fuera de mí. No hay más fuera de Dios. Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni al lado ni izquierdo, ni al lado derecho. En ninguna parte va a encontrar usted otro Dios como Jehová, como el Señor. No hay sino uno solo. Partiendo de esta primicia, de esta enseñanza del mismo Dios, desde el principio, desde tiempos remotos, desde siglos por allá, desde el principio de Adán y Eva dice que ellos hablaban solamente con el Señor, con Jehová. Solamente vieron a uno solo, nunca vieron tres. Jamás de los jamases, desde el principio. Moisés también siempre vio uno solo, porque la Biblia es monoteísta. La Biblia no es politeísta. Y sigue diciendo el verso 22 de Isaías capítulo 45, ahí mismo. Dice el mismo Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué era lo que había que proclamar? ¿Qué era lo que había que enseñar? Mirad a mí, se señala a él. Él no dice miren allá. Él no señala por allá a otro hombre, pecador igual a nosotros, sino que dice mirad a mí. ¿Qué? ¿Pero qué vamos a mirar en Dios? Dice, y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No lo busque, querido amigo, querido hermano. No lo busque porque no hay más. Solamente el Señor Jehová, el Señor, nuestro Dios, Él es uno solo. No hay más. Y dice, mirad a mí y sé salvos. El único Salvador. No hay más salvadores. Partiendo, mis hermanos, de esta primicia, partiendo, mis hermanos, de este punto de apoyo, vamos a mirar si el mismo Jesús, si Jesús es el mismo Dios del antiguo pacto. Pero primero, antes de ello, vamos a leer otros textos bíblicos y vamos a leer el libro del profeta Isaías para confirmar lo que dice el mismo Dios y lo que nos enseña el mismo Dios. Isaías capítulo 46 y el verso 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos, desde Adán y Eva, Dios viene diciendo las mismas palabras. Acordaos desde tiempos antiguos. Acordaos, no se te olvide que solamente hay un Dios y solamente hay un solo Salvador. ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque yo soy Dios. Acordaos desde tiempos antiguos que yo soy Dios, no hay más. No dice nosotros somos dioses, porque no hay tres en el cielo. No hay tres allá, arriba de Dios no hay nadie más. El único Dios verdadero se llama, ya le vamos a decir el nombre, es el Señor Dios Todopoderoso. Y dice, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, se señala a Dios, no hay nada semejante a mí. ¿A qué lo vamos a comparar? ¿A qué vamos a igualar a nuestro Dios? No hay nada semejante al Dios verdadero. No hay sino un solo Dios. Vamos a confirmar entonces, mis amigos y mis hermanos preciosos, lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando, lo que Dios nos está diciendo. Miren desde tiempos pasados, desde Adán, desde Génesis y hasta Apocalipsis, miren quién es Dios. Miren, investiguen, indaguen, que la Biblia nunca habla de 3 dioses, de 4 dioses, de 5 dioses. Habla de un solo Dios y único verdadero. No hay más. Un Dios que lo abarca todo
y un solo Salvador. Libro del profeta Isaías, capítulo 45 y el verso 5 y 6 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Como dicen por ahí, el que no quiere un caldo, que se le sirva el doble. Entonces, más claro no dice la palabra de nuestro Dios: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay más, no hay más, no busque más. No hay Dios fuera de mí, no hay Dios. Métate eso en la cabeza, amigo politeísta, amigo trinitario. Métaselo aquí, no hay más. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se opone, desde el nacimiento y hasta donde se opone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Desde el principio y hasta el final, para que sepan todo mundo, todo este globo terráqueo, todo el universo, sepan. Bueno, el universo, los ángeles ya lo saben, pero los seres humanos, algunos que lo niegan, sepan, por eso dice la Biblia, para que sepan desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, desde que sale el sol hasta donde se opone. Habla de este globo terráqueo, de los seres humanos, porque los ángeles ya saben que hay un solo Dios. Pero aquí, así se les enseñe que hay un solo Dios, siempre dicen 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Tienen un 3 en 1 y así sucesivamente. Partiendo entonces de esta enseñanza, mis hermanos, vamos a ubicarnos, ya nos ubicamos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Algunos textos bíblicos que nos enseñan que no hay sino un solo Dios. No hay más. Y por ello los apóstoles enseñaron que hay un solo Dios. Los apóstoles eran monoteístas y enseñaban la verdad bíblica, por eso a ellos les fue encomendada la palabra de Dios para que enseñaran a su pueblo, nos enseñaran a nosotros. Y por eso dice la Sagrada Escritura, vamos a ubicar un texto en 1 Corintios capítulo 8, y el verso 5 y 6. Damos la bienvenida al hermano Yair Enrique Monsalvo. Dios le bendiga, mi hermanito. Gracias por estar presente ahí. Gracias por estar escuchando las conferencias. 1 Corintios capítulo 8 y el verso 5 y 6 dice la palabra del Rey, la palabra de Jesús. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, son tan descarados que hay algunos que se llamen Dios. Bueno, y la Biblia también dice, dioses sois. Moisés estaba en lugar de Dios. Ya, y así sucesivamente, pero no era Dios. Sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús es ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Él es Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Porque algunos se han proclamado dioses, algunos se han proclamado reyes, algunos se han proclamado señores, pero Él es Rey sobre todas estas personas. Y luego dice el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, para los apóstoles, habla para nosotros, habla en plural. O sea, para él y para los que le estaban oyendo allá en la iglesia de Corintios, y si estaban los apóstoles ahí con él, para nosotros. Sin embargo, solo hay un solo Dios. ¿Cuál es? Vamos a ver. El Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Cuántos dioses hay?
solamente hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Los apóstoles tenían solamente un solo Dios. ¿Quién era? El Padre. Y nosotros somos para Él. Y dice, luego da el nombre del Padre, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice que un solo Dios del cual proceden todas las cosas, y luego dice, y un Señor Jesucristo en el cual son todas las cosas. Quiere decir con esto que es Él mismo. Ya vamos a ir avanzando y mirando por medio de las Sagradas Escrituras si Jesús en verdad, como dicen los unicitarios, es el mismo Dios del antiguo pacto, o como dicen los trinitarios, es la segunda persona de la Trinidad, o como dicen los testigos contra Jehová, o los testigos de Jehová, Jesús solamente fue un ángel y fue el enviado. Y así sucesivamente tienen muchos conceptos de quién es Jesús, pero no conceptos bíblicos, sino conceptos teológicos que les han enseñado en alguna universidad, o que le han enseñado en algún instituto bíblico, o que le han enseñado en el colegio, o que de pequeñitos les han enseñado esto. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, o que la madre de las religiones falsas, que es la religión tradicional, les ha enseñado desde el principio la Santísima Trinidad. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Esa es la madre de las religiones falsas. Entonces, me disculpa si de pronto ofendo a alguien, ¿no? Entonces, vamos a analizar por medio de la palabra de Dios, por medio de las Sagradas Escrituras. Ya aquí dice el apóstol Pablo, para nosotros, para él, los apóstoles y todos los que lo oían en Corintios, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre. Jesús le dijo a Felipe le dijo a Jesús, Señor, y estaba con Tomás y otros apóstoles, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Estaban viendo al Padre, la manifestación de Dios en carne. No en su esencia en espíritu, pero sí en su manifestación en carne. Lo estaban viendo, y por eso Jesucristo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El mismo Padre estaba hablando con ellos. Y por eso el apóstol Pablo dijo aquí en el texto que solamente conocemos a un solo Dios, el Padre. El apóstol Pablo solamente le decía a Dios, ¿a quién? Al Padre Celestial. A nadie más le decía Dios. Y por eso en la carta a los Romanos, el capítulo 9 y el verso 5, una carta o una epístola que fue escrita por el apóstol Pablo. Capítulo 9 y el verso 5 dicen, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne. Y luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y luego pone el sello y dice, amén. ¿Qué quiere decir amén? Quiere decir que lo que se está diciendo en ese texto es la pura verdad y está confirmado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir amén. Que lo que se dijo en ese texto es una realidad y es una verdad y no se puede negar. Y por ello el apóstol Pablo dijo, para nosotros solamente hay un solo Dios, el Padre. Y luego aquí dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, e implícitamente enseñó, directamente, explícitamente enseñó que Jesús es Dios, e implícitamente enseñó que Jesús es el Padre. Por eso es que la palabra de Dios hay que analizarla, no tanto leerla como una cartilla de Condorito o de Mafalda, o como una cartilla del Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia,
sino que hay que analizar las cosas, detenerse. Eso enseña la exégesis bíblica, detenerse. La hermenéutica también nos enseña a la buena interpretación de las Sagradas Escrituras. Y por ello hay que detenerse, mirar los contextos. Y ya estamos mirando aquí entonces que el apóstol Pablo enseñó que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Pero el apóstol Pablo era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Un hombre que enseñó la palabra de nuestro Dios, un apóstol que enseñó su palabra, la palabra de Jesús, pero la enseñó siendo inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a leer entonces a ver si esto confirma lo que dice la Sagrada Escritura. Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 5 dicen: porque así disculpen, ese no es el texto. Vamos a ubicar el texto, a ver si lo puedo ubicar. A ver. Bueno, no encuentro el texto, pero dice la palabra de nuestro Dios que toda escritura no es de interpretación privada, sino de interpretación por el Espíritu Santo. Ya encontré el texto, mis hermanos. Vamos a ubicarlo entonces. Segunda de Pedro, capítulo 1, y el verso 19 dice la palabra de Cristo. Vamos a ver si Pablo hablaba por su propia cuenta. Vamos a ver. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha en que alumbra en todo lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, tenemos también la palabra profética más segura. No hay otra palabra. Esta es la palabra profética más segura. O sea que, Dios le bendiga. O sea que, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo habló por inspiración divina, no por su propia cuenta. Verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna profecía. Las palabras de Pablo allá, cuando dijo que Jesucristo era o es Dios sobre todas las cosas, las palabras de Pablo no eran por su propia cuenta, porque a él le pareció, sino que esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue por voluntad de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, porque ellos quisieron, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, llenos del Espíritu Santo. Estos hombres hablaron llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando el apóstol Pablo dijo que Jesús es Dios sobre todas las cosas, estaba lleno del poder de Dios. Y la inspiración no era de él, sino del Espíritu Santo que bajó, le sopló y él dijo lo que el Espíritu Santo le había dicho. ¿Y qué le había dicho el Espíritu Santo? Que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y por eso leímos los textos allá en el antiguo pacto en Isaías, que dicen: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Y por qué aquí en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, entonces ubicamos a Jesús como Dios? Porque es el mismo Dios del antiguo pacto, y eso vamos a comprobarlo en el transcurrir de la conferencia. ¿Por qué decir que es el mismo Dios? Porque si allá decían: yo y fuera de mí no hay otro Dios, no puede ser que se haya aparecido algún profeta y digan los apóstoles: este es Dios sobre todas las cosas.
Por lo menos el apóstol San Juan, que anduvo con Jesús durante todo su recorrido y lo conoció desde muy niño porque eran primos. En su primera epístola, del capítulo 5 y en el verso 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios primero muestra una de sus manifestaciones en carne. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, lo que había dicho Jehová o el Señor en el antiguo pacto. Yo soy Jehová, el Dios verdadero. Ahora se había presentado a este lugar y ahora los apóstoles lo presentan como el Dios verdadero, lo presenta San Juan, y como Dios sobre todas las cosas lo presenta Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 5 y el verso 9. No hay duda, mi hermano, y si hay duda vamos a seguir mirando más textos. No se puede dudar que Jesús, el Dios del nuevo pacto, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y por eso Jesús dijo su oración que hizo en el capítulo 17 de San Juan, el capítulo 17 y el verso 3 dice: para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y por eso Juan dijo, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan capítulo 17, dijo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Viendo a Jesús, vemos al Padre, porque Jesús y el Padre uno somos. San Juan capítulo 10 y el verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. Y este texto habla de la unicidad del único Dios verdadero. Ahora les voy a explicar por qué. Los trinitarios cogen este texto de la Biblia para decir que este texto habla en una unidad compuesta, pero eso es una mentira trinitaria, una mentira del diablo, una mentira de los hombres. Vamos a ver si más adelante me acuerdo y les explico ese texto, porque todo texto tiene que tener su contexto, y ese texto tiene casi todo el contexto, todo el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Bueno, seguimos adelante entonces, mis hermanos. Tito capítulo 2 y el verso 13 nos muestra también quién es Jesús. ¿Será que Jesús? Yo creo que nosotros los unicitarios no lo dudamos. Damos la bienvenida también a Carlos Angulo Arango. Dios le bendiga. Muchas gracias por estarnos escuchando. Segunda, Tito capítulo 2 y el verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primero dice de nuestro gran Dios y Salvador, y luego da el nombre: nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el verso 14: quien se dio a sí mismo. Entonces, estamos ubicando que los apóstoles, mis hermanos, presentaron a uno solo, al único Dios verdadero. Y en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los profetas también ubicaron a un solo Señor y a un solo Dios. Sino que el de allá del antiguo pacto todavía no había manifestado su nombre. Se le conocía como Adonai, como Señor, y como otros nombres, pero no se le conocía su nombre, porque él mismo dijo en Isaías capítulo 52 y en el verso 6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre,
por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Todavía no se conocía el nombre de Dios. Pero no vamos a mirar esa parte hoy, vamos a mirar ¿será que el Dios del nuevo pacto, Jesús, es el mismo Dios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento? Para algunos no tenemos duda, no hay sombra de variación, no hay dudas. Pero como algunos lo dudan, todavía como Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Y luego Jesucristo se le presentó. Eso está en San Juan capítulo 20, versos 27 y 28. Jesucristo se le presentó y Tomás dijo y exclamó, dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Jesús no le reputó sus palabras, no le dijo, Tomás, te estás equivocado, porque yo no soy ni Dios ni soy Señor. No, Jesús afirmó y le dijo, porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús es el mismo Dios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dijo Pablo escribiendo a Tito. Pero vamos a confirmarlo con varios apóstoles, ya lo confirmamos con Juan, ya lo estamos confirmando con Pablo, vamos a confirmarlo con Pedro, porque hay que confirmar lo que estamos diciendo, porque hay muchos que dudan que Jesús es el mismo Dios del antiguo pacto. Pero ya miramos que la Biblia dice que Jesús es Dios, y si sabemos que no hay sino un solo Dios, no pueden haber dos dioses, es que un Dios en el antiguo pacto y otro Dios en el Nuevo Testamento, no puede haber, porque siempre la Biblia y dice, acordados en los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay más, no hay quien salve, decía nuestro Dios. Desde la antigüedad, de Adán y Eva, por ahí desde Génesis, Dios le estaba explicando al pueblo de Israel y a todos los pueblos que solamente hay un solo Dios y un solo Salvador. Vamos a leer entonces qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en la segunda epístola quiere decir carta, en la segunda carta del apóstol Pedro, el versículo 1 y el verso 1. ¿Será que Pedro no hablaba tampoco por su propia cuenta? Porque ustedes pueden mirar que en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, 2, todos los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y lo confirmaron hablando en otras lenguas. Y confirmamos también en la palabra de Dios que ninguna profecía es de inspiración privada ni humana. Pedro habló siendo lleno del poder del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 1 dice, Simón Pedro, un apóstol de Dios, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dijo el apóstol Pedro. La Biblia es clara, concisa, contundente. Nos enseña que no hay sino un solo Dios y tiene su nombre, y ese Dios se llama Jesús, el cual se manifestó en carne y el cual a esa manifestación en carne se le llamó Hijo, pero no era una persona separada del Padre, sino que era la manifestación de Dios en carne. Y por eso en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios confirmó que no había sino un solo Salvador. Isaías capítulo 43 y en el verso 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No miremos por otra parte. Otras tradiciones dicen, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve.
No hay sino un solo Salvador, que es el mismo Dios. Dios no mandó a salvar a salvar a otro. Dios no mandó una segunda persona. Dios no mandó a un enviado. Dios mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dijo Jesucristo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Confirmando las mismas palabras del Señor cuando dijo: mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más salvadores. Lo dijeron los profetas, lo dijo el mismo Dios. Y lo dijeron también los apóstoles, y ahora lo confirma el apóstol Pedro. También dijo en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y el verso 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre para salvación. No ubique otro nombre, busque otro Dios, porque solamente lo ubicas en Jesucristo. La Biblia no habla de otro nombre que tenga Dios, sino el nombre de Jesús. La Biblia no habla de otro Dios verdadero, habla de un solo Dios verdadero, el cual se llama Jesucristo. La Biblia no habla sino de un solo Salvador, que se llama Jesús. Por eso, cuando el Señor arriba en los cielos encomendó al ángel Gabriel a una misión, y el ángel Gabriel, con mandato de Dios, obedeció, bajó a la tierra el ángel Gabriel. Eso lo ubica en San Lucas capítulo 2 y el verso 11. Y el ángel Gabriel lo puede leer desde el verso 8 hasta el 11. Y el ángel Gabriel ubicó a unos pastores. Y en el verso 11 le dio las buenas noticias. ¿Qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador. No hay 2, 3, 4, 5, no. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Un solo Salvador. Amigos politeístas, bájense de esa mentira. No hay sino un solo Dios, que tiene su nombre, se llama Jesús. No hay sino un solo Salvador, se llama Jesús. Y por eso, mis hermanos, en San Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, y en el verso 30, vamos a ubicar el texto y a leerlo. Dice el mismo ángel Gabriel, San Lucas capítulo 1 y el verso 30 dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás y harás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de el Altísimo. ¿Por qué fue llamado Hijo de Dios? Porque era algo que se tenía que cumplir, era una profecía. Será llamado Hijo del Altísimo. Entonces hay que hablar y enseñar lo que nos enseñaron los apóstoles, lo que nos enseñaron los profetas y los que nos enseñó el Señor Jesucristo. Los profetas nos dijeron en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9 y el verso 6, hablando de Jesús: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Ese niño era el mismo Dios fuerte y el Padre eterno, el mismo Señor. Eso estaba anunciado desde tiempos antiguos. Por eso en Isaías capítulo 7 y el verso 14 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y el contexto lo ubicas en San Mateo capítulo 1 y el verso 23, que dice que Emanuel es Dios con nosotros. Dios se había hecho presente en una forma humana. Dios, la palabra, se hizo carne.
Dios se había manifestado en carne. Esa palabra se hizo carne y esa carne fue la que murió en la cruz del Calvario. Y esa carne fue la que clamó. Y esa carne fue la que le rociaron lágrimas. Esa carne fue la que derramó sangre, y que por esa sangre es que nosotros somos perdonados, nuestros pecados son perdonados, y por esa muerte que hubo allá en la cruz del Calvario es que nosotros obtenemos la salvación y la vida eterna, mis hermanos. Jesús es el mismo Salvador del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Vamos a mirar unas pruebas comparativas, mis hermanos, de que Jesús del nuevo pacto, el Dios del nuevo pacto, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Ya miramos que Jehová es Dios y no hay más, y ya miramos que Jesús es Dios sobre todas las cosas, que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, que Jesús es Dios y también es Salvador, que Jesús es Señor y también es Dios. Ya lo miramos por los apóstoles que nos enseñaron esa parte. Y el apóstol Pablo dijo: para nosotros, sin embargo, solamente hay un solo Dios, el Padre. Y Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mirando la palabra de Dios, escudriñando las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que el Dios del Antiguo Pacto es el mismo Dios del Nuevo Pacto. Entonces, la palabra de Jesús... Perdón, hermano, que hubo una interrupción, hermanos, en internet. Vuelvo otra vez a retornar, ¿no? En el Salmo capítulo 23, mis hermanos, vamos a ver unas pruebas comparativas. Ya vimos literalmente que la Biblia dice que Jehová es Dios, y literalmente que la Biblia dice que Jesús es Dios. Lo vimos literalmente. Ahora vamos a ver unas pruebas comparativas de que el Dios del Antiguo Pacto es el mismo Dios del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Vamos a citar para esto, mis hermanos, un salmo que todos ustedes se lo saben al derecho y al revés, hasta los niños que apenas están aprendiendo a hablar. Salmo capítulo 23. Pero el problema está ahí, mis hermanos, que a veces citamos la Biblia y la citamos y nos citamos textos de memoria, pero citamos por citar, pero no le ponemos atención a los textos, no detallamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es para detallarla, la palabra de Dios es para saborearla, para como cuando hay algo que es bien rico, uno no quisiera que se acabe. Esa es la palabra de Dios, como decía el salmista: tu palabra es como miel a mi boca. Salmo capítulo número 23, dice la poderosa palabra de Jesús: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahí sigue diciendo y narrando. ¿Quién es el pastor del Antiguo Pacto? El salmista David no conocía otro pastor. Los santos profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, no conocían otro pastor. Por eso el salmista David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y narra: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y los profetas también dijeron lo mismo. David era el salmista, pero también era un profeta. Ezequiel capítulo 34, ¿cómo lo presenta Ezequiel? Capítulo 34 y el verso 11 narra de la siguiente manera: porque así ha dicho Jehová. ¿Así ha dicho quién? Así ha dicho el Señor. He aquí yo, se señala el mismo yo, no dice aquel, no dice la segunda persona, dice: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, para que se cumpliese lo que decía Isaías 52, verso 6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí,
estaré presente. Isaías capítulo 35 y el verso 4, decía: los de corazón apocado y esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Se estaba cumpliendo, era una profecía que se tenía que cumplir. Vamos a ver a dónde se cumplió. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. No iba a enviar algo. Y cuando dice que él iba a reconocer unas ovejas, es porque él es el buen pastor. ¿Quién es el que va a reconocer las ovejas? ¿Quién es el que conoce las ovejas? El buen pastor. El que es pastor conoce cada una de las ovejas, porque todo el día mantiene ahí pendiente, todo el día las pastorea y sabe cuál oveja es la que más se queda en el camino, cuál es la que está pierna quebrada, cuál es la que está enfermita, cuál es la que necesita la vacuna, cuál es la que come más que las otras, cuál es la que está desganada. Ese es el pastor que conoce las ovejas. Entonces, dice Ezequiel que él era el pastor de Israel. Pero ahora, mis hermanos, vamos a mirar otra prueba, esta misma prueba comparativa, que ustedes la conocen, y vamos a confirmar lo que dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y el verso 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Se cumplió allá lo que dijo Ezequiel, lo que dijeron los profetas, y ahora lo cumplió acá. Lo cumplió acá, ya camino a la gracia. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Aquel que había dicho el profeta David: Jehová es mi pastor y nada me faltará, se había hecho presente y había dicho: yo soy el buen pastor. Por eso lo querían matar, porque él decía que él era el buen pastor, que él era la puerta para entrar al cielo. No le quisieron creer y lo crucificaron por eso. Pero nosotros hemos creído, y por eso dice la Biblia: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces estamos mirando una prueba, mis hermanos, de que el pastor del antiguo pacto era el mismo pastor del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, que el Dios del antiguo pacto era el mismo Dios del nuevo pacto, que el Salvador del antiguo pacto era el mismo Salvador del nuevo pacto. Vamos a mirar otra prueba, lástima que el tiempo se nos esté agotando. Vamos a mirar al Señor Jehová, al Señor del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y vamos a ubicarlo, como dice la Biblia, como el Rey de la Gloria, como el Rey. Salmo capítulo 24, mis hermanos, lo pueden ubicar ahí, y el verso 8 y 10. Dice así: ¿quién es el Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Pregunta el salmista: ¿quién es el Rey de la Gloria? Y luego responde nuestro Dios por su palabra: Jehová el poderoso en batalla. Y luego dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Reyes, de la Gloria. Y luego sigue anunciando la poderosa palabra de Dios. Vuelve y pregunta: ¿quién es el Rey de la Gloria? Luego dice y enseña: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Tenemos en el universo, en la tierra, a un solo Rey. Y el salmista David dijo: ¿quién es el Rey de la Gloria? Y luego enseña: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria.
Por ello, por esta razón, por allá en una de las cartas, el apóstol Pablo escribió, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Rey de la Gloria, hablando de Jesús. Crucificaron al Rey de Israel, al Rey del antiguo pacto, lo crucificaron en su manifestación en carne. Porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Dando a entender con esto, mis hermanos, que el mismo Rey del antiguo pacto es el mismo Rey del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, porque en un reinado, en el reinado que estamos en el universo, no reina sino uno solo. Tenemos un solo Rey, tenemos un solo Salvador, tenemos un solo Dios, tenemos un solo Señor, tenemos un solo Padre. ¿Sí ven, mis hermanos, la cantidad de funciones que tienen? Pero se llama ¿cómo? Se llama Jesucristo. Vamos a ver si es verdad lo que les estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 19, por eso dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. No podemos doctrinar con un solo texto bíblico y hacer una interpretación de un solo texto bíblico. Hay que sumar toda su palabra. Apocalipsis capítulo 19 y el verso 16. Un texto muy significativo de la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 19, vamos a leer desde el verso 15 y 16. Ya para terminar, de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. ¿Quién? Jesucristo. Y él pisará el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 y el verso 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el antiguo pacto decía el Señor, decía Jehová, o dice Jehová: yo soy el Todopoderoso. Hay un solo poderoso. Pruebas comparativas de que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento, porque hemos partido de la primicia que no hay sino un solo Dios. Y sigue diciendo: de su boca salía una espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lugar de su vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16, verso clave: y en su vestidura y en su muslo tenía escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo que había dicho el profeta David, el salmista David. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. El mismo Rey de la Gloria estaba aquí en Apocalipsis, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos también la bienvenida a Glorita, Gloria Hurtado. Bienvenida, Gloria, también, y todos los hermanos que nos están escuchando. Entonces, hemos mirado, mis hermanos, por la palabra de nuestro Dios, por la Sagrada Biblia, por la palabra profética, que el Dios del Nuevo Pacto es el mismo Dios del Antiguo Pacto, que el Salvador del Antiguo Pacto, el que dijo: yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve, es el mismo Salvador del Nuevo Pacto, el que dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Que el que dijo en el Antiguo Pacto: yo y fuera de mí no hay otro Dios, es el mismo que dijo acá también en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento:
que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primero de Juan 5:20, y Dios sobre todas las cosas, Romanos capítulo 9 y el verso 5. Y hemos mirado que el rey del antiguo pacto, Jehová, dice el salmista, el rey de la gloria es Jehová. Lo hemos mirado también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en Apocalipsis capítulo 19 y el verso 6, que en su muslo tenía un nombre escrito y en su nombre decía Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir este texto? A veces lo leemos rápidamente. Rey de Reyes. Hay muchos reyes, sí. El rey de España, el rey de Inglaterra, y así sucesivamente, y otros que se proclaman reyes. Pero Él es Rey de Reyes. Hay muchos señores, sí. Hay muchos señores. Yo a mí por lo menos a veces por aquí me dicen señor Fernando, que de señor no tengo nada, el único señor es el que está arriba. Y así sucesivamente. Pero sobre estos títulos que se ponen los hombres o que nos ponen a los hombres, que señor, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si arriba en el cielo hay alguien que se llama Dios, porque a los ángeles de pronto se les llama Dios, entre comillas, o Señor, o cualquier otra cosa. O si allá arriba en el cielo hay alguien que se llame Dios o Padre, Él está sobre todo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre todos los reyes que hayan y Señor de Señores. Jesucristo es el todo para nosotros y es todo para nuestra vida. Entonces, el Rey del antiguo pacto es el mismo Rey del nuevo pacto del Nuevo Testamento. El Dios del antiguo pacto, ahí está la pregunta que hicimos en las redes sociales. ¿Jesús es el mismo Dios del antiguo pacto? Ahí tenemos ya la respuesta. ¿Y cómo se la respondimos? Por la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Próxima conferencia, mis hermanos. Hoy es miércoles. El próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a dar otra conferencia, mis hermanos. Vamos a titularla, vamos a dar una conferencia sobre ¿estoy en la verdad? ¿O la doctrina que yo predico es la verdad? ¿O cuál es la doctrina apostólica? Vamos a dar esta conferencia próximo viernes, si Dios lo permite. Muy importante, porque todos dicen tener la verdad, pero como yo decía por ahí hoy en un grupo, la verdad absoluta la tiene Jesucristo, su palabra. Esta es la verdad absoluta, ¿no? Entonces los invito para que me sigan ubicando por Face y por YouTube como Luis Fernando Vélez. Próximo viernes a las 7:30 de la noche, próxima conferencia. Entonces, para que ubiquen y sigan las enseñanzas, tomen una Biblia, mis hermanos, tomen una libreta y vayan apuntando los textos bíblicos. La paz de Cristo para todos y el Señor Jesucristo los acompañe por siempre, como Él lo ha prometido. Y los saludo a todos en el nombre del único Dios verdadero.